Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. La cabaña de Mazamitla. Muy buenas noches, inframundo. Pensé mucho antes de animarme a compartirles esto, pero lo hago porque en este sitio puedo sentirme familiarizado con lo que me sucedió hace muchos años. Por cuestiones de privacidad, espero que no menciones mi nombre. Soy comerciante en la ciudad de Guadalajara. Dejé a mis hermanos a cargo del negocio para tomarme unos días que creí serían de descanso, siendo esto el principio de mi calvario. Elegí un complejo de cabañas ubicado en Mazamitla. Dado a la época de la poca actividad turística, estaban casi desiertas, especial para la tranquilidad que yo buscaba. El inmueble era en cierto modo pequeño. En la zona en la que me acomodé, las cabañas estaban muy separadas una de otras. Me fui preparado para internarme una semana allí. Las caminatas, caballos, cuatrimotos y el río que hay en el sitio me ayudaron a despejarme de todo lo que traía acumulado. No obstante, unos raros acontecimientos comenzaron a inquietarme desde la primera noche. Se escuchaban tenues chillidos dentro de la cabaña. Por más que recorría tanto el exterior como dentro, no encontraba nada que lo originara. Una de esas noches los escuché dentro de los baños. Preferí no levantarme esta vez, pero el alarido que sonó segundos después me congeló la sangre. Tomé una pequeña arma que tengo para protección propia y me dirigí al baño. Lo que encontré me hizo estremecer. Todo estaba en orden a excepción de que la tina estaba llena de un agua espesa de color verde. Despedía un olor fuertísimo. La tremenda repulsión que sentí al introducir mi mano para destaparla fue suficiente para que no deseara volver a ingresar a ese baño. Peor aún, porque el olor persistió durante días, hasta que llegó la última noche y todo se convirtió en una horrenda pesadilla. Me desperté de madrugada con un pesado goteo sobre mi cuello. Estaba de costado. Dormitando todavía llevé mis dedos para tocar el líquido y por instinto me llevé estos a mi nariz para olfatearlo. Era un olor putrefacto e indescriptible que al ponerme boca arriba y mirar pude describir de dónde provenía. Un lúgubre anciano se asomaba a espaldas de mi cama, suspendido de tal manera que su cabeza estaba encima de la mía. Su rostro amarillento cubierto de arrugas mugrosas. Unos largos pelos blancos colgaban de sus pronunciados pómulos, que se perdían más en sus ojos hundidos. Entre sus labios morados colgaba un hilo de saliva nauseabunda que al caer sobre mi boca me provocaba un asco jamás sentido. Me arrojé al costado para salir de la cama haciendo arcadas. Ya en el suelo, me arrastré de espaldas mirando cómo esa aparición de estado putrefacto se abalanzaba contra mí. Grité lo más fuerte que pude hasta salir corriendo de la habitación. Corrí descalzo vistiendo solo un pantalón corto. 3 cabañas adelante, encontré recién gente hospedada que me ayudó a salir de ese estado. Era un estado de shock en el que me encontraba. Estas personas amablemente me brindaron alojamiento durante la noche. Ni la familia que me ayudó, ni el dueño de la cabaña supieron darme alguna explicación al suceso. Eso lo averigüé por mi propia cuenta, cuando días después recurrí a una curandera buscando ayuda. Esta mujer me dijo que se trataba del alma de un difunto, pero no cualquier difunto.
era uno que estaba condenado al infierno. La mujer no supo decirme cómo es que esa alma en pena dio en esa cabaña, pero este ser se me pegó. Tardé bastante tiempo en deshacerme de él. Lo veía en cada rincón oscuro de mi casa, por lo que siempre dormía con las luces encendidas. Ni mis padres ni hermanos lo veían, solo me acosaba a mí. Algunos cuentan que se trataba de un anciano que se quitó la vida ahogándose en la tina del baño. Otros, en cambio, dicen que le arrancaron la vida cruelmente. Sin embargo, el mismo cuerpo viviente a mí se me reveló con sus propios labios, lo cual es algo mucho más perturbador todavía. Dicen que él era el primer dueño de la cabaña, quien estando ya a punto de fallecer por una enfermedad, se entregó al mismo innombrable en sacrificio satánico, para así poder permanecer impregnado en esa cabaña, la cual yo ocupé. Actualmente, la cabaña sigue en el mismo lugar. La mujer de la cabaña. Mi nombre es Enrique Hernández. Esto lo viví junto a mi esposa e hija, quien en esos días tenía 12 años. Nosotros cumplíamos 10 años de casados. Alquilé una cabaña por un fin de semana en una zona boscosa. Ese sería mi regalo de aniversario. El lugar era en la zona campestre. Quisimos aprovechar al máximo esos cortos días. Llevaba mucho tiempo en que mi hija no salía de la ciudad, por lo que quisimos que para ella también fuera especial. La cabaña estaba construida de madera casi en toda su totalidad. Al ser un poco añeja, se podía escuchar claramente el crujido de los pasos en el lugar, en especial cuando uno subía la escalera que comunicaba al segundo piso. Durante la madrugada, escuchamos la primera anomalía. Alguien subía la escalera, pero era como si a la vez pisara un líquido sobre esta. Dicha escalera se encontraba justo al frente de la puerta de nuestra habitación. Mi esposa lo escuchó también, por lo que se sentó esperando junto a mí a que alguien apareciera. Los pasos llegaron hasta el último escalón, pero no vimos presencia alguna. Al día siguiente mi hija nos confirmó el suceso, pues su cuarto estaba en el primer piso, justo al costado de la escalera. Al escuchar los pasos, tampoco vio a nadie. Yo no era de creer en lo paranormal, pero ellas quedaron asustadas después de esa noche. Al atardecer me fui al pueblo a comprar algunas cosas y cargar combustible para el carro. El muchacho de la estación de servicios se prestó para dialogar. Le conté que veníamos de la ciudad y era nuestra primera vez en la zona. Él me observaba atento mientras yo hablaba, por eso no pudo disimular su reacción cuando le dije que estábamos hospedados en una cabaña, la más grande por cierto. No hizo comentarios al respecto, tan solo me deseó un buen fin de semana y se metió a la oficina del lugar. Camino a la cabaña, sospechaba que algo pasaba, pero tampoco imaginé que sería algo tan serio como para haber encontrado a mi hija en el estado en que la vi. Estaba sentada en la cocina llorando, temerosa. Mi esposa la consolaba a la vez que me contaba lo que había sucedido. Mi hija se encontraba recostada en su habitación, leyendo uno de sus apuntes de la escuela, cuando de un momento a otro escuchó nuevamente los pasos. A diferencia de la noche anterior, ella asegura haber visto los pies descalzos de una persona subir por estas. Eran unos pies sucios, arrugados, con unas uñas asquerosamente largas y negras. Logró respirar el mal olor que éstas despedían. En cuanto a sus piernas, dijo que eran tan delgadas como las de un cuerpo que solo tiene carne y hueso.
Logré tranquilizarla diciéndole que quizá estaba un poco dormida, o a lo mejor todo fue una mala jugada de su mente cansada y simplemente lo imaginó. Ella consideró absurda mi teoría, pero no quiso arruinar nuestra estadía. Asintió con la cabeza y comenzamos a preparar la cena en la que fue la última noche en esa cabaña. Fue en plena cena, cuando todavía estábamos comiendo, escuché el estallido del vaso de vidrio caer de la mano de mi hija. Vi su rostro pálido mirando un punto fijo. La repulsiva imagen que estaba frente a nosotros por poco me produjo un infarto. La calavérica figura de una mujer apareció caminando por la sala. Su boca desencajada y la piel de su cara podrida evidenciaban su condición fúnebre. Caminó hacia la escalera y empezó a subirla. El sonido sobre las pisadas sobre un líquido eran provocados por ella. En cada paso derramaba un repugnante chorro de sangre o un líquido, pero el cual era completamente negro. Este salía de su maldito vientre, pues su ancho vestido blanco estaba manchado en todo ese sector. Los tres nos levantamos de la mesa para salir de ese lugar, sin poder siquiera comprender racionalmente lo que acabábamos de ver. Llegamos a un hotel del pueblo donde el estado turbado de mi hija nos mantuvo desvelados, hasta que unas pastillas para dormir que nos dieron en el hotel le hicieron efecto. Mi aterrada esposa no quería quedarse sola ni un segundo. Al amanecer, fui a buscar al dueño de la cabaña. Después de contarle lo sucedido, fuimos a sacar nuestras cosas del lugar. Me llevé una sorpresa al ver al joven de la estación de servicios junto al dueño. Este era su hijo. Ambos me ocultaron que desde hace años el alma de su madre fallecida se manifestaba en esa cabaña. Ella falleció después de una operación en la que le abrieron el estómago. Dormía en la habitación que junto a mi esposa ocupamos esas noches, donde para llegar tenía que subir esa ruidosa escalera. La cabaña de la sierra. Mi nombre es Felipe Lombardo. Soy de Oaxaca, México. Mi experiencia sucedió en una sierra muy conocida aquí. Confieso que antes no había vivido algo similar y espero no pasar por eso otra vez, pues sinceramente cuesta mucho superar algo así. Me aventuré a la sierra como muchas veces antes lo hice. Con el equipamiento necesario alquilé una cabaña cerca de la zona elegida para pasar un fin de semana. Tenía en ese entonces 31 años, ahora cuento con 43. Todo comenzó la tarde en que llegué. Como les mencioné anteriormente, ya conocía el lugar. Es por eso que quise explorar más allá. Estaba caminando por una zona un poco libre de malezas, cuando divisé a dos pequeños niños jugando en el lugar. Al notar mi presencia, estos se quedaron inmóviles, observándome mientras yo pasaba por allí. Asumí que sus familiares también estaban por la zona, ya que hay otras cabañas cerca. Los saludé con la mano y dándoles las buenas tardes, proseguí caminando. A partir de entonces, las cosas cambiaron, y lo que en el lugar me inspiraba antes paz, poco a poco se fue tornando en un inquietante sitio. Ya estando en la cabaña descansando, por la madrugada, desperté percibiendo las miradas de alguien puestas sobre mí. Por más que me encontraba solo, esa sensación me acompañó hasta que la luz del día disipó la oscuridad de la noche. Sin embargo, en el transcurso de la mañana, la pequeña cabaña se convirtió en un complejo de ruidos inexplicables que se escuchaban en varias partes a la vez. No sabía qué pensar. Era la primera vez que me pasaba eso en el sitio. Sintiendo un poco de temor,
Opté por salir y permanecer fuera de esta la mayor parte del día. Sin embargo, los fenómenos se volvieron a manifestar apenas regresé al lugar. Esa noche fue peor aún. No solo me desperté sintiendo la presencia, sino que ahora se sumaron voces que hacían eco en toda la cabaña. Decidido a salir del lugar, esperé a que los sucesos se calmaran un poco y comencé a preparar las cosas para abandonarla, cuando de pronto unos fuertes gritos me hicieron palidecer. Me hubiera quedado encerrado en el lugar si no fuera porque reconocí los gritos de unos pequeños. Rápidamente recordé a los que había visto recientemente. Pensando que su familia estaba en aprietos, salí de la cabaña con mi arma en la mano. Un horror indescriptible sentí cuando al abrir la puerta vi a una pequeña corriendo en dirección hacia la maleza. Tenía su vestido roto, teñido de rojo. El pequeño corría unos metros más adelante de ella. Corrí detrás de ellos gritándoles que se detuvieran. Tenía la intención de protegerlos de lo que les hubiera pasado, pero quizás, debido a su estado de desesperación, no me hacían caso. Los seguí hasta llegar al mismo lugar donde los encontré esa tarde. Ellos ya no estaban, pero sus gritos junto al impactante evento que me atormentó sí. Los hórridos lamentos infantiles me perforaban hasta la cordura. Eran gritos desgarradores, como si estuvieran sufriendo la más grande de las torturas. Otro sonido se lograba diferenciar de sus voces. Eran los gruñidos de una bestia que parecía estar devorando presas con sádica violencia y macabro ensañamiento. Mi cuerpo temblaba aterrorizado. Miraba para todos lados, pero no podía ver a nadie. El pánico que sentí fue mayor a mi juicio, por lo que salí corriendo despavorido del lugar. Llegué a la cabaña, tomé mis cosas y manejé a toda velocidad. Les juro que los lamentos de los pequeños perdurarán en mi mente hasta que fallezca. Por mucho tiempo me torturó el cargo de conciencia al pensar que quizá los pequeños estaban por esa zona y de alguna manera yo los pude ver. El imaginarme que los dejé abandonados, siendo atacados por alguna bestia, me afectó a tal punto de enfermarme. Pero fue el mismo lugar que quiso aplacar mi dolor. Pues al año siguiente regresé a la sierra con la intención de lograr entender lo que pasó aquella noche. Según la historia que se cuenta, los allegados al lugar, décadas atrás una familia se alojó en esa misma cabaña. Por motivos que aún no se explican, durante la noche, un puma hambriento ingresó al lugar. Nadie sobrevivió. En un intento de escape de los niños, huyeron de la cabaña, pero fueron alcanzados por la bestia en el lugar donde en esa ocasión yo los encontré. Actualmente pienso que las almas de los pequeños me siguieron cuando los vi jugar y los saludé. Tal vez para mostrarme la hórrida manera en la que perdieron sus vidas. La cabaña del diablo. Mi nombre es Ronaldo Sandoval. Esto sucedió a mitad del año 2000, cuando yo tenía 18 años. Mi madre ya tenía años de haber fallecido. A pesar de haber visitado psicólogos, mi padre todavía no superaba la pérdida. En cuestión de meses se convirtió en un alcohólico propenso a pensamientos de quitarse la vida. Yo lo acompañé lo más que pude hasta el último momento. Dios es testigo de eso. Durante esos días, don Alfredo, un viejo amigo de la familia, fue a visitar a mi padre. Luego de hablar con él a solas, se acercó a mí y me ofreció una cabaña de su propiedad para pasar unos días con mi padre en el lugar. Me pareció una excelente idea.
Sin embargo, ahí pasó lo macabro que les voy a compartir en este relato. La cabaña estaba ambientada para la ocasión. Lejos del bullicio de la ciudad, pensé que nada podría interponerse entre mi padre y yo. Todo marchaba perfecto. Pasamos horas platicando en la cocina con unas tazas de café, algo que para un viejo de 53 años le resultaría de suma importancia para la recuperación de su adicción. Hasta que, precisamente una noche, lo encontré en este lugar. Solo que esta vez su rostro no denotaba ni una mínima señal de bienestar. Lo encontré asustado, titiritando. Le pregunté qué le pasaba, pero no supo decirme nada. Una botella de licor que nunca supe de dónde salió estaba sobre la mesa. Recién empezaba a tomar. Por suerte me hizo caso cuando lo llevé hasta su habitación y lo hice acostar nuevamente. Al día siguiente tampoco quiso decir nada, pese a que su actitud se repitió durante las noches siguientes. Lo encontraba en la cocina o la sala, pero siempre con ese macabro semblante de terror. Era una noche de martes de la segunda semana. La ventana de mi habitación daba a una pared del lado de afuera, y la luz de una lámpara iluminaba un viejo árbol proyectando las ramas del mismo sobre ésta. Sumado al viento que corría, las sombras parecían cobrar vida propia. Allí comenzó todo. De un momento a otro quedé paralizado. Manteniendo la mirada sobre esa pared, vi cómo las sombras proyectadas de las ramas tomaron una nueva forma. Les juro que esto es real. Una silueta humanoide surgió de entre estas. Con movimientos espeluznantes la vi acercándose a la ventana. Yo intentaba moverme o gritar, pero solo podía manipular mis ojos. No me pregunten cómo, pero de un momento a otro, esa cosa ya estaba dentro de mi habitación justo a mi lado. Era un espectro del inframundo. Sus facciones lo delataban. Podía ver sus cuencas huecas, más negras que su propia figura. Tenía la boca abierta de donde salía un aliento con olor a muerte, insoportable, petrificante. Luego aproximó su espantoso rostro sobre mi oído y con una voz de ultratumba me dijo: «Todo se paga». Así como apareció, lo vi también desvanecerse entre la noche. Recuperé el movimiento y por alguna razón temí por la vida de mi padre, por lo que salí corriendo para su habitación. Este yacía acostado en su cama, sin vida, rígido, con el mismo rostro de temor con el que en todas las noches lo encontraba en esa cabaña. Aquella noche el mundo se me vino abajo. La vida se me oscureció en un instante. Nunca fui el mismo. A los pocos días, don Alfredo me envió unas cartas. En estas me decía, con lujo de detalles, que él junto a mi padre hicieron un pacto demoníaco en esa cabaña siendo jóvenes. Un ente del infierno quedó suelto en ese lugar y ninguno de los dos viviría en paz si alguno no entregaba su vida. Mi padre sabía que allí se encontraría con ese ente. Por eso le pidió a don Alfredo que me ofreciera la cabaña para que yo lo llevara. Entendí entonces que finalmente ese fue el motivo que mi padre eligió para quitarse la vida. Nunca más volví a ver a don Alfredo. De vez en cuando suelo visitar aquella cabaña, con la esperanza de que algún día yo pueda lograr que ese ente pueda salir de allí, y éste pueda llegar hasta donde mi querido amigo Alfredo se oculta. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.